Voy a leer los dos primeros versículos, dice así: Ahora, si dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me gustan mucho estos versículos porque es muy realista, son muy realistas. Si os dais cuenta, no dice que no vayas a pasar por las aguas, ni que no vayas a estar en el fuego. Dice que no te quemarás, pero pasarás. Es decir, las circunstancias llegarán a ti. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a disfrutar, ¿no? En medio de esas circunstancias, viendo las evidencias y las obras de Dios en nuestra vida. Antes de comenzar, quiero deciros, como he dicho antes en obreros, estoy un poco sordo, tengo un tapón en el oído izquierdo, así que escucho, y creo que de este no estoy 100% del todo bien, así que estoy más o menos predicando con la memoria muscular de la garganta, porque no sé exactamente, no estoy controlando muy bien el nivel, así que espero que se me escuche bien, y si no, pues me hacéis un gestito: pastor, no te oímos, nosotros no estamos sordos, necesitamos que nos hables alto. ¿Por qué Dios nos ha dado su palabra? ¿Por qué? Después de más de 2000 años, nosotros nos encontramos, bueno, no más de 2000 años porque la palabra posiblemente se llegó a terminar, es el último escrito, Apocalipsis, Juan en la isla de Patmos, a finales de los años 90, siglo I después de Cristo. Pero ¿por qué nos llega la palabra a nosotros ahora? ¿Y por qué nosotros la tenemos? ¿Y por qué nosotros la tenemos que leer? Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios, la obra de Dios es que todos podamos ser salvos, que todos puedan ser salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia está para creer. La Biblia está hecha para poder conocer, creer en Dios y tener respuesta en nuestra vida. Dios quiere que le conozcan, Dios quiere que le conozcamos, que estemos con Él. Si alguna vez nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de mí, es muy sencillo. Dios quiere que yo esté con Él. Es así de fácil y así de sencillo. Por eso la Biblia no tenemos que leerla desde el punto de vista científico, como hay mucha gente que lo hace a través de Génesis, ¿verdad? No tenemos que leerlo desde el punto de vista como un libro social, un libro histórico. La Biblia, ese conjunto de libros que forman la palabra de Dios, tienen como finalidad que podamos conocer a Dios y que podamos conocer cómo Dios se da a conocer a su pueblo y obra para estar con Él. Esto es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿quién está en el corazón de Dios? Aquellos que pueden transmitir su palabra. Aquellos evangelistas que comparten esta verdad son aquellos que están mucho en el corazón de Dios, que están en su mente. Si nosotros miramos con los ojos correctos a las personas, vamos a poder encontrar su valor. Vamos a poder descubrir que todo el mundo necesita a Cristo y que necesitamos compartir a todo el mundo sobre Cristo. Este es el corazón de Dios y así Dios obrará. Si tenemos nosotros este corazón, si nosotros comprendemos esto, podremos ser personas importantes. Podremos ser personas las cuales Dios va a utilizar por cuanto Dios nos da su pacto, nos da su identidad y nos da su autoridad. Mi iglesia, la iglesia Aposento Alto, tiene que ser una iglesia que disfrute de esto. Tiene que ser una iglesia que esté dentro de esto. Y así Dios no va a tener otra opción que bendecirnos. Esto es lo que a veces llamamos las bendiciones irresistibles. No podemos hacer otra cosa que recibir las bendiciones por cuanto nosotros estamos dentro de esta respuesta. ¿Qué ocurriría si nosotros ahora, en este momento de nuestra vida, pudiésemos ver cuál es el legado que nosotros dejamos? Sería muy interesante, ¿verdad?
que de alguna forma pudiésemos ver o nos pudiesen contar en el momento de nuestra muerte qué es lo que hemos dejado, ¿no? Pues algo muy parecido es lo que vivió Alfred Nobel, ese gran científico, del cual tiene los premios Nobel su apellido. Una familia fantástica de personas de ciencia. Y resulta que se muere su hermano, Ludwig Nobel, y un periódico se equivoca y piensa que ha sido Alfred, es decir, de los premios Nobel, quien ha muerto, ¿vale? Y colocan este artículo, ¿no? No recuerdo cómo era. Bueno, el caso es que se me ha ido el título, pero estaban hablando de que él, entre otras cosas, creó la dinamita y era algo que podía ser muy peligroso, perjudicial y podía ser un arma en contra de las personas, la dinamita, ¿no? Y enfocaron un artículo en base a eso, ¿no? Él, cuando ve este artículo, obviamente primero se sorprende, ¿no? Yo no he muerto, ha muerto mi hermano, ¿no? Y de alguna forma empieza a leer lo que este periódico, este diario, había reflejado como herencia para la sociedad, ¿no? Y él se da cuenta y dice, ostras, es verdad. Yo he descubierto de alguna forma la dinamita, pero es algo que se usa o se puede utilizar, no siempre, para matar a gente. Y eso le chocó profundamente dentro de él. ¿Qué es lo que él hizo? Pues a partir de ahora todo lo que tengo lo voy a utilizar para crear unos premios, para valorar a las personas, los científicos y a aquellos que ayudan a la vida, que ayudan a la humanidad. Y así es como empezó el premio Nobel. Porque él, en un momento, aunque obviamente fue muy sensacionalista el diario, ¿verdad?, pero vio una parte de su legado y no le gustó. Vio que había creado algo que no era 100% positivo, aunque obviamente se utiliza para muchas cosas la dinamita, ¿verdad? Pero dijo, ¿este es mi legado? ¿Esto así es como la gente me va a ver? ¿Esto es lo que yo dejo a la siguiente generación? Hizo algo para cambiar, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si nosotros estamos en esa misma circunstancia? Si nosotros pudiésemos ver, si nos morimos ahora, qué es lo que dejamos, cómo la gente nos recuerda, cuál es el valor de nuestra vida, ¿verdad? Sería muy chocante para nosotros, ¿verdad? Lo que de verdad es el deseo de Dios, lo que de verdad está en el corazón de Dios es la salvación de las personas. En lo referente a la salvación del mundo, ahí es donde está el corazón de Dios. Por lo tanto, no hace falta que nosotros vivamos esta experiencia como le ocurrió a Alfred Nobel. Nosotros podemos ver y pensar, ¿cuál es mi legado en el mundo? ¿Cuál es mi legado a las siguientes generaciones? Lo que está en el corazón de Dios es lo que dice en Isaías 43:8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Porque cuando nos vamos a la sociedad, nos vamos al mundo y entramos en el campo, nos damos cuenta de que sí, la gente tiene ojos y tiene oídos, ¿verdad? Pero la gente no oye la palabra de Dios. Y la gente no ve la luz del Evangelio. No quieren. Y teniendo oídos y teniendo ojos, ni oyen ni ven. Ese es el problema de la sociedad, ¿verdad? Pablo compartió a cantidad de personas la palabra de Dios, pero no oían y no escuchaban. De hecho, podemos leer en Hechos capítulo 19, lo voy a buscar sobre la marcha, versículos del 8 en adelante, donde dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Como le hablaba a los obreros en el mensaje que damos por internet, viernes y sábado, lo que Pablo hizo primero fue al lugar que era su campo.
Es decir, Pablo era un principal de los judíos, era una persona representativa, era una persona que conocía con profundidad no únicamente la religión, sino la palabra de Dios en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Y él dónde fue? Fue a su campo, fue a una sinagoga donde había personas como él, donde había personas que estaban dentro de su campo. Y él les da el Evangelio y como dice aquí, ¿Lo he perdido? No. Durante 3 meses estaba en ese lugar discutiendo y compartiendo la palabra de Dios, pero ¿qué ocurre? Personas que estaban escuchando la palabra de Cristo no creían. ¿Y qué dice? Se endurecían, ¿verdad? Se endurecían. ¿No hay personas así en vuestro campo? ¿No hay personas así a las cuales vosotros les compartís el Evangelio y se endurecen? ¿Verdad? Siempre hay personas así a nuestro alrededor. En vuestra familia, ¿no hay personas endurecidas en vuestra familia? Ahora bien, ¿qué es lo que hace Pablo? Les pega, les insulta, les amenaza, continúa y persiste. ¿Qué es lo que hace? Toma a sus discípulos y se aparta. ¿Por qué? La obra ya estaba hecha, Dios ya le había dado a sus discípulos, ya se había cumplido el tiempo, ahora continúo con aquellos que Dios ha puesto en mi camino. ¿Y dónde va? ¿Va a la calle? Podía haber ido a la calle, podía haber ido al monte, podía haber hecho como Cristo, ¿verdad? En un monte del Olivar. Pero ya Dios había dispuesto esa escuela de Tirano para poder compartir el Evangelio a los discípulos. De alguna forma podemos interpretarlo como que cuando hay discípulos y Dios nos conecta con discípulos y nos unimos, Dios levanta una iglesia. ¿Qué hizo Pablo? No lo sé cómo consiguió esa escuela de Tirano, pero de una forma natural Dios dispone en el campo lo que necesitamos para hacer el evangelismo. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Que prediquemos, que nos encontremos con discípulos, pero que nos encontremos con esos endurecidos, que nos maldicen. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos han maldecido, verdad? ¿Cuántas veces, como dice aquí en Hechos 19, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud? ¿Cuántas veces no nos han maldecido delante de los otros? Han hablado mal y nos han dicho, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Pero qué es lo que hace Pablo? No pasa nada. Yo disfruto de mis discípulos. Aun siendo uno, él disfrutaba de sus discípulos. Y la obra se realizaba en aquel lugar. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Esto es el deseo de Dios. Es dar respuesta al problema de Génesis 3. Es dar respuesta al problema que comienza en Génesis 3, que es la separación entre Dios y el hombre, es el pecado que hace que la gente sea sorda y esté ciega. Es el problema de Génesis 6 de aquellos que Noé, cuando les daba el mensaje y les daba el pacto de Dios, no escucharon y perecieron por el diluvio. Es el problema de Génesis 11 que, esforzándose contra Dios para hacerse grandes, obtuvieron ese problema. Todo se derrumbó, la sociedad se derrumbó, porque no estaba el pacto de Dios. ¿Qué es lo que está en el deseo de Dios? Nuevo Testamento, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué está esto escrito? No es un libro de ética y de moral, o de vida diaria, o de cómo vestir, cómo no vestir, cómo hablar y cómo no hablar. Hay, por supuesto, que consejos y hay directrices, pero esto es un libro para que podamos creer y para que podamos tener la respuesta de Cristo. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es mi conclusión, que Cristo ya lo ha hecho todo en la cruz. De que la obra de Cristo que aquí está en su palabra es mi respuesta por encima de todo lo que yo encuentro en el mundo, y es lo que yo tengo que compartir por mucha inteligencia y capacidad retórica y oratoria que yo pueda tener para darles consejos de religión.
Como yo me encontré una vez a una persona haciendo evangelismo cuando yo era muy jovencito, íbamos en pareja y esta persona me lleva y empieza a darle una traca a una persona de religión, de Dios, por aquí y por allá, que yo me quería ir. Digo, que esto no sirve de nada. Obviamente no sirvió de nada. Hasta luego y ya está. No sirve de nada. Únicamente a través de Cristo. Por eso, si yo disfruto de la obra de Cristo en mi vida, yo tengo que compartir. Si yo tengo la experiencia, puedo ser un testigo. Si yo tengo las obras de Cristo en mi vida, yo fácilmente las puedo dar. Si no, no puedo dar nada. No puedo dar nada. La gente te cree cuando tú le cuentas una experiencia, no cuando le cuentas una teoría. La gente va a ir al restaurante que tú le estás aconsejando porque tú ya lo has probado, no porque, pues parece que está bien. Bueno, a ti lo que te parezca me da igual, lo que yo quiero es la experiencia. Cuando vais a comprar algo en Amazon, que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿qué hacéis? Tú no. Ahí están los bichos raros. Pero si no, algo que hayáis comprado, yo por ejemplo voy a dar la experiencia en Amazon, cuando yo tengo que comprar algo y acudo a Amazon, ¿verdad? El gigante que me lo trae a mi casa sin que me preocupe de nada, ¿qué miro? Miro los comentarios, miro las estrellitas, porque si voy a comprar algo que la gente no recomienda, no lo compro, ¿verdad? Ahora, cuando yo voy a comprar por ejemplo, un coche, eso sí alguna vez, ¿no habéis comprado un coche? ¿Qué es lo que yo hago? No compro el primero que veo. Yo me informo, yo pregunto. Y siempre hay el que te dice, pues cómprate compra de esta marca, esto sale bien, este sale mal, ¿verdad? No hagáis como yo, que compré el primero que vi. El primero que yo más o menos digo, me han dicho que está bien, fuimos a un concesionario, lo vimos y lo compramos ese mismo día. ¿Para qué voy a estar mirando coches? No me gustan los coches, no me interesan. Tenemos que tener la experiencia para poder compartir la experiencia. Tengo que tener a Cristo dentro para poder compartir a Cristo. Tengo que experimentarlo en medio de las tormentas, de las dificultades, de los problemas, para poder llegar a otro y decir, sé lo que estás pasando, sé por lo que estás viviendo, sé lo que sientes, yo también lo pasé, yo también lo paso y lo pasaré en mi vida, pero ahora tengo la respuesta. Es, por ejemplo, ir al comienzo que hemos leído, al versículo 1 y 2, y decir, sí, yo sé que va a haber aguas y que vamos a pasar por ríos y que vamos a pasar por fuego. Pero yo que lo he hecho, no me he quemado, ni me he ahogado, ni he desistido. Porque tengo a Cristo y es lo que en mi vida marca la diferencia. Ahora, esto es lo que a mí me da respuesta en mi vida. Primero, disfrutar de Cristo, por supuesto. Pero luego compartirlo, ¿verdad? Luego compartirlo, porque no hay nada mejor que compartir con alguien lo que tú has disfrutado y lo que te ha dado respuesta. Esto siempre es así. Y puedo ir a la metáfora de antes, a la primera. Cuando tú comes algo que te gusta, ¿qué es lo que haces? Lo compartes con todo el mundo, ¿verdad? Vete a tal sitio que esto está bueno, o te lo voy a cocinar, o tienes que hacer esto otro. Eso es lo primero que haces, ¿verdad? Ahora con las redes sociales, ¿qué es lo primero que hace la gente? Le hace una foto, ¿verdad? Lo comparte con los demás, por diferentes motivos, ¿verdad? Pero esto es lo que hacemos. Por eso esto me da bendición y me da respuesta. Versículo 10 del capítulo 43 de Isaías. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Dios nos escoge para conocerle, para creerle y para comprenderle. Esa es la palabra de Dios, que yo tengo que creer, conocerle y comprenderle. Para eso está la palabra de Dios. No es un manual religioso, es un libro de teología en el cual nosotros conocemos a Dios desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, conociendo cómo es Dios y cómo ha estado
tratando con el ser humano hasta en la última página del Apocalipsis. Esto es la palabra de Dios, para que, como dice aquí, seamos sus testigos, aquellos que conocemos el camino de la salvación, aquellos que hemos salido de los 12 problemas, aquellos que hemos dejado atrás la gran incredulidad, aunque a veces llega a nuestra vida un poco, ¿verdad? Pero la gran incredulidad la hemos dejado a un lado. Aquellos que hemos sido escogidos ministradores del reino de Dios, ministradores de la palabra de Cristo. Testigos escogidos, dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es mi respuesta, que yo estoy con Cristo crucificado, que Él me escogió y me puso en esa cruz para que, naciendo de nuevo, podamos ser esa nueva criatura y tener respuestas. Para que mi antiguo yo, el yo del pecado, el yo de la incredulidad, el yo que estaba dentro de esos 12 problemas del pecado y de la separación, pueda volver a nacer dentro de las 7 respuestas de Cristo. Dentro de las 5 seguridades, dentro de los 5 poderes. Todo esto ya lo hemos visto muchas veces, está dentro del... Bueno, no, como no tenemos boletín, no podemos ver el camino de salvación, pero bueno, me podéis preguntar después. Somos, al final, evangelistas. Somos, al final, evangelistas. Es decir, aquellos que comparten las buenas nuevas de Cristo, las noticias de Cristo, las obras de Cristo, ¿verdad? Si vemos en el Antiguo Testamento, los 7 remanentes testificaron el pacto, cumplieron el deseo de Dios y transmitieron su palabra, y obró Dios en el campo, porque hicieron lo que estaba dentro de su corazón y dentro de su deseo. Podemos ver Hebreos capítulo 11, los antepasados de la fe, lo que se llama, ¿no?, los héroes de la fe, aquellos que pudieron a través de su fe y de su determinación dentro del pacto tener toda respuesta y ayudar a sacar al pueblo de Dios de los desastres y de los problemas a causa de la idolatría, a causa de su problema espiritual. Podemos llegar a ser como esos de Romanos 16 que son utilizados para la evangelización del mundo en Roma, aquellos que tenían respuesta en el campo. Y lo que tenían lo daban por y para la evangelización del mundo, que es lo que está en el corazón de Dios. Que el corazón de Dios no está en que yo coma más o menos, o mejor o peor, o que mis hijos vayan a un colegio, que yo tenga una casa más grande y más nueva. Que a Dios eso no le importa. A Dios lo que le importa, ¿sabéis qué es? A Dios lo que a Dios le importa es que yo no lleve a los remanentes a un lugar mejor o peor, sino que yo los levante como remanentes. Lo que a Dios no le importa es que yo tenga una casa más grande, sino que mi hogar, sea pequeño, mediano o grande, sea para la evangelización del mundo. A Dios no le importa que yo tenga un coche nuevo, sino que el que yo tengo lo utilice para ir al campo e ir a dar culto a Dios. A Dios no le interesa que yo esté más sano o menos sano. Lo que a Dios le interesa es que las fuerzas que tengo, sean pocas o muchas, yo las deposite para su obra. Ahí es donde Dios obra y donde Dios nos entrega. Por eso tenemos la iglesia Aposento Alto que ser la iglesia que Dios desea. Ser la iglesia que está en el corazón de Dios. ¿Cuál es una iglesia que está en el corazón de Dios? Aquella que mira a las 237 naciones, no como una meta bonita, como una miss, como decir, sí, tenemos que ir hasta el último del mundo, sino que lo practica y lo experimenta. Porque gracias a Dios estamos en un mundo globalizado en el que en todas las iglesias hay naciones diferentes que son a su mismo tiempo puertas para el evangelio en esos lugares. Nosotros tenemos esta respuesta y podemos ir y predicar el evangelio a otras naciones. ¿Cuántos somos en la iglesia Aposento Alto? Muy poquitos. Es una iglesia pequeña, es una iglesia que no tiene poder económico, que no tenemos muchas capacidades. Pero Dios nos lleva a otros lugares a poder compartir el evangelio. La iglesia que Dios desea es una iglesia que mira hacia el futuro. Y el futuro
son los remanentes, que van a salvar el mundo, van a bloquear los desastres que hay en este mundo y van a transmitir el Evangelio de la forma correcta. Mucho mejor que nosotros, teniendo mucha más respuesta. Mi iglesia tiene que ser un modelo de la evangelización del mundo. Quizá un modelo pequeñito, a pequeña escala, no importa, pero hay que hacer las cosas de forma correcta. Tener no solamente el Evangelio, sino transmitirlo a las siguientes generaciones y a todo el mundo. Transmitir el Evangelio a través de ese movimiento correcto en el campo. Y levantar las iglesias regionales en el campo. Por eso estoy pensando en trabajar durante este verano e ir preparándonos y cogiendo carrerilla para que en septiembre podamos tener correctamente los cultos de las iglesias regionales. Pero esto tiene que ser por la convicción particular y personal de la iglesia. Trabajar en el campo de esta forma es ver la oscuridad del campo y levantar la iglesia que pueda hacer las obras de la luz en un campo de oscuridad. Es salvar a nuestros descendientes, que son los remanentes, construyendo un lugar para educar, un lugar para levantar a los remanentes, ese RUTC, ese Centro de Unidad y Entrenamiento para Remanentes. Es levantar un colegio para que los niños desde pequeñitos, más allá de las matemáticas y de la lengua y del inglés, puedan aprender a ser remanentes. ¿Qué es lo que yo he estado experimentando en Corea durante un año con mi hija y me moría por tener que dejar? De las pocas cosas que a mí me dolía dejar era el colegio en el cual mi hija, desde que se levantaba hasta que terminaba el colegio por la tarde, la estaban enseñando a ser una remanente. Y luego después la enseñaban a escribir y la enseñaban pues sus cositas de ciencia y sus cosas, ¿verdad? Pero donde 100% todo era levantarlos como remanentes. Pero eso no se lo va a enseñar el mundo. No se lo va a enseñar el Colegio Público Nuestra Señora del Pilar, donde ahora va, en Torrejón de Velasco. No se lo va a enseñar cualquier otro sitio. Únicamente si nosotros levantamos un colegio para remanentes, los remanentes se podrán formar así. Qué bonito sería que todas las iglesias de Parla se pudiesen unir, ¿verdad? Porque son muchas iglesias. Y nos pudiésemos unir, o quizá los de la zona sur de Madrid, ¿verdad? Las iglesias de Parla y, por ejemplo, ¿qué está más cerca en Parla? Getafe, ¿no? O Pinto, que está al este, o Fuenlabrada, ¿no? Es decir, vamos a crear un colegio cristiano. Pero ahora, vete tú a hablar con todas las iglesias y a presentar el proyecto y a hacerlo, ¿verdad? Por eso no sé cuál es la corriente, cuál es el pensamiento de otras iglesias. Yo sé cuál es la mía, cuál es mi pensamiento y cuál es mi corazón. Y es levantar ese colegio para que ya los niños ya van tarde, los nuestros, pero para que los siguientes y los que lleguen puedan tener ese lugar donde puedan aprender a ser remanentes. Tenemos que levantar a esa siguiente generación y continuar ese movimiento generación tras generación. Generación tras generación. Poder tener también un centro de sanidad, un lugar donde la gente con problemas, la gente atormentada, la gente enferma, pueda ir y recibir sanidad, partiendo desde lo espiritual, llegando a todas las áreas. También que podamos ser la iglesia, que pueda tener ese ministerio, que pueda cambiar la cultura, que pueda cambiar de verdad la cultura de oscuridad por una cultura de luz y de evangelio. Amén. Para terminar, el interés y el deseo de Dios es que todos puedan ser salvos, ¿verdad? Por eso los ojos estarán en aquellos que dan el mensaje de salvación. Por eso Dios tiene ojos en aquellos que necesitan recibir ese mensaje de salvación, y por eso Dios obra para que esos dos tipos de personas puedan unirse, el que tiene el mensaje y el que necesita el mensaje. Que podamos realizar la obra de Dios a través de nuestra vida y de nuestro trabajo.
que ambas cosas sean para la gloria de Dios, que podamos tener la respuesta de José, que prosperó en medio del desastre y en medio de la esclavitud, que podamos, como dicen los versículos 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿No tenemos ya esa respuesta en nuestra vida? ¿No ha venido ya esa luz? ¿No somos ya esa nueva criatura? Ese poder de la recreación de Dios, ese que tiene que reinar en nuestra vida. Así que se pueda cumplir el deseo de Dios a través de nuestra vida. Que el deseo de Dios sea lo que pueda reinar a través de nuestra vida, que el pacto de Dios sea lo que esté por encima de todos los elementos de nuestra vida. Y termino con el versículo 21. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la respuesta que tú nos has dado. Somos pueblo escogido para poder creerte, para poder comprenderte, para poder testificar de ti. Que podamos tener el pacto como lo más grande, importante y primordial de nuestra vida y que el compartirlo sea de nuestra delicia. Oramos para que podamos ser llenos del Espíritu Santo durante esta semana y tener esta respuesta en nuestra vida. Oramos a través del nombre del Señor Jesucristo. Amén.